Vamos a darle la bienvenida al informativo a Samuel Rota Castilla, director ejecutivo de Proética. Muy buenos días, bienvenido al informativo. Buenos días, señor Santana, señor Sotelo, ¿cómo están? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son esas tareas pendientes en la lucha contra la corrupción y que deberían priorizar ahora que estamos comenzando un nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo? Sí, bueno, como ustedes imaginarán, la agenda de lucha anticorrupción es muy grande, muy ambiciosa. Es un problema que los peruanos sentimos mucho y nos molesta mucho en nuestra vida cotidiana, no solamente los grandes escándalos, sino también en la relación directa y cotidiana con las instituciones públicas. Sin embargo, nosotros desde Proética hemos hecho una priorización de 10 grandes, de las 10 tareas más urgentes que el nuevo gobierno debiera poder abocarse a enfrentar de forma técnica, construyendo sobre lo que ya se ha venido avanzando en estos últimos 5 o 10 años, ¿no? Estas tareas van desde mejorar los estándares en materia de transparencia, acceso a la información pública, que es algo que se ha venido discutiendo en la coyuntura en estos días, se viene discutiendo estos días, hasta pasar por el fortalecimiento, el impulso de la regulación, la reforma sobre el servicio civil, el servicio de los empleados, servidores públicos, hasta los temas que tienen que ver con contratación pública. Hay una reforma pendiente de contrataciones y adquisiciones públicas en nuestro Estado peruano. Hay una reforma pendiente también en materia de los megaproyectos de inversión pública y su relación con las comunidades beneficiarias o las comunidades que están en las áreas de ejecución de estos megaproyectos, por ejemplo. Entonces es una agenda de 10 puntos que nosotros ofrecemos como un aporte técnico al nuevo gobierno y que esperamos que esto pueda abordarse a la brevedad. La justicia peruana está cumpliendo su trabajo en administrar justicia de manera oportuna. Los implicados en el caso Odebrecht, que tantos titulares y primeras planas ha originado, ¿los culpables ya están tras las rejas? No, hay muy pocos procesos del caso, hablando de Lavallato, que han llegado a la etapa de juicio oral y menos aún a sentencias. Nosotros teníamos registrados a noviembre del año pasado unas 80 investigaciones en el caso en la Fiscalía por este caso de Lavallato, y muy pocas están ya en la etapa de juicio, ¿no? Habíamos entre las más emblemáticas, está por empezar el juicio del expresidente Humala, está también discutiéndose y controlándose la acusación que se ha realizado a la señora Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular antes de entrar a juicio. Entonces hay ahí también una tarea pendiente. Agilizar las investigaciones es indispensable para que la población pueda sentir que luchar contra la corrupción en este plano, en el plano punitivo, sí tiene efecto y sí se puede llegar a sancionar, y esto finalmente podría redundar en que se disuada a nuevos episodios de corrupción en el futuro, ¿no? Claro, el gobierno, solo para terminar esa idea, el gobierno, claro, no es que va a investigar, no es que va a ponerse a interferir en las labores de la Fiscalía, pero sí tiene un papel facilitando los recursos necesarios, y creemos, en este caso en particular de los casos emblemáticos, que podría pensarse en que se instale una comisión internacional independiente que pueda brindar respaldo a estos casos emblemáticos, habida cuenta de que vienen siendo atacados por distintos actores políticos, ¿no?
Sí, señor Rota, quería abordar otro punto en la agenda anticorrupción y es sobre el financiamiento político. Eh, ¿Se debería ser más exigente respecto, en todo caso, a la regulación del informe financiero que tienen que entregar los partidos que participan en las elecciones? Por ejemplo, en el caso de los paneles publicitarios, ¿no? Que durante la campaña presidencial hicieron una contracampaña, específicamente en ese momento a quien era candidato el señor Pedro Castillo. Sin duda, y es uno de los temas que también consideramos. En el último par de años se ha hecho varias reformas importantes al régimen de financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, creemos que hay cosas que todavía debieran mejorarse. Sin duda, lo que usted señala es uno de estos puntos, es decir, la participación de terceros independientes o con apariencia de independencia de las campañas políticas, y es un punto que ha sido también señalado por la misión de expertos de la Unión Europea en su reciente informe. Es decir, han encontrado que este es un problema que escapa de la regulación existente y que desequilibra la cancha, que es lo que buscaba evitar precisamente esas regulaciones de financiamiento, ¿no? Entonces, una revisión de estas normas, un fortalecimiento de las capacidades de la gerencia de supervisión de fondos partidarios para poder abordar este problema y evitar que existan estas sacadas de vuelta a las regulaciones, es algo que nos parece necesario. Económicamente, ¿cuáles son las pérdidas que origina la corrupción en el Perú? ¿Se ha podido hacer una cuantificación del daño que origina la corrupción en el país, por ejemplo, hasta el año 2020? Bueno, hacer una cuantificación de ese tipo es muy difícil, dado que la corrupción pues ocurre exitosamente por lo bajo. Entonces uno no puede más que acercarse o aproximarse a estimados, ¿no? Eso es lo que hizo la Contraloría General de la República el año pasado, haciendo una estimación, un cálculo bastante complejo de lo que podría haber sido significado el costo de la corrupción en el año 2019, y es una cifra que ha circulado bastante en la opinión pública, que son más o menos 23.000 millones de soles lo que estimaron que se perdió solamente ese año. Esto representaba más o menos el 15% del presupuesto público del 2019 perdido por corrupción. Imagínense lo que hubiera significado en materia de inversión, por ejemplo, solamente en salud. Ese dinero habría ayudado mucho probablemente a combatir de forma un poco más eficiente la respuesta a la pandemia del COVID, por ejemplo, ¿no? Y a 3 años del compromiso de Lima, ¿cuál ha sido el balance de los esfuerzos normativos contra la corrupción en la región? ¿Qué país ha avanzado más en este tema y cómo estamos los peruanos en este punto? Bueno, hemos, en conjunto con otros capítulos de Transparencia Internacional en América Latina, hemos publicado un informe sobre eso precisamente, y hemos encontrado que los países de la región han respondido en buena cuenta, en buena medida a los compromisos internacionales, incluyendo el compromiso de Lima. Es decir, hay disposiciones normativas que se han ido aprobando, que se han ido emitiendo en respuesta a estos compromisos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana, el compromiso de Lima. Sin embargo, hay algunas áreas que están muy débiles todavía. El compromiso de Lima, por ejemplo, hizo fuerte hincapié en incluir, en atender a poblaciones vulnerables, a poblaciones indígenas, en la lucha contra la corrupción, en brindarle información, en brindarle herramientas a estas poblaciones para que puedan denunciar la corrupción que les afecta directamente. Y sobre eso casi no hay ninguna respuesta en los países, en los 19 países del continente que hemos analizado. Por supuesto, este es un análisis en lo normativo. Todavía cabe analizar si es que efectivamente todas estas disposiciones se están cumpliendo o no en la práctica, y eso corresponde a un segundo estudio que estamos preparando.
Muy bien, entonces sin duda vamos a hablar en una próxima oportunidad acerca de estos alcances. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estuvo con nosotros Samuel Rota Castilla, director ejecutivo de Proética, y para todos nuestros oyentes, los 10 puntos de la agenda anticorrupción pueden verlas a través de sus portales. Tienen son muy didácticos, muy cercanos, y podemos abarcar y ver exactamente la información, incluso con videos, en qué consiste cada uno de estos puntos en la agenda anticorrupción. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, hasta luego.